Exacto, y una de esas obras es Filosofía de Vida, y su director fue Javier Dolte, a quien lo tenemos en este momento para charlar con él. Hola Javier, buenas tardes. Andrea, Vicky y Hola, Daniel te saludamos. ¿Cómo estás? bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, Bien, acá Javier. recordando al gran Rodolfo Bebán. Tuve la suerte de ver Filosofía de Vida en el teatro y vos tuviste la suerte de dirigirlo. ¿Cómo era desde tu vista, desde tu perspectiva como actor? ¿Cómo era dirigirlo a él? Bueno, primero que nada, fue un privilegio, la verdad que ese elenco fue histórico para mí, bueno, y supongo para todos los que nos gusta el teatro. Y la verdad es que yo sentía obviamente que me estaba encontrando con ciertos próceres. Y bueno, lo primero, Rodolfo era una persona muy tímida, tremendamente respetuosa, o sea, mega profesional, era muy, muy disciplinado. Tengo el recuerdo que hacía chistes con eso, le hacía chistes a él. Siempre que yo llegaba, yo soy de llegar a los ensayos temprano, antes de que empiece ¿no? del horario establecido, y nunca jamás logré llegar antes que él. Siempre yo llegaba y estaba sentado en una sillita, muchas veces solo, no había llegado ni el asistente ni nadie, y estaba allí y muy correctamente charlábamos un poco, y había algo que era muy, muy fuerte, que para él lo adoraba Halcón lo adoraba a Rodolfo, y para Bebán él estaba muy conmovido que Alfredo hubiera querido que él hiciera ese personaje de Bermúdez. Y realmente era muy, bueno, muy, muy sobrio, ¿no? Al principio yo le iba dando indicaciones, nunca jamás comentaba nada, él escuchaba y al ensayo siguiente lo aplicaba. Se sabía la letra de toda la obra desde el primer día. Él tenía, ¿no? 73 años en ese momento. Y bueno, y nos fuimos conociendo, y realmente, nada, descubrí una persona que amaba mucho el teatro. Era impresionante, como, bueno, hablábamos mucho de Shakespeare, él admiraba mucho a Shakespeare, y hablábamos de cualquier obra y se ponía a decir los textos de Shakespeare de memoria, lo sabía, lo tenía ahí en su, ¿no es cierto?, en su disco rígido. Gran lector. Me acuerdo que todas las funciones que yo iba, un rato me quedaba charlando con él en su camarín, y no sé, hablábamos de algún libro, a la semana siguiente volvía y él ya lo había leído, se lo había comprado y se lo había leído. Nada, y bueno, después él era muy poco sociable, era muy difícil. O sea, la única vez que fue a cenar con todo fue el día del estreno, y fue a instancia de mucha insistencia de Alfredo. Y me acuerdo que, bueno, nos sentamos justo uno al lado del otro, y ahí me acuerdo que entre otras cosas que charlamos, me empezó a hablar del rodaje de Juan Moreira, ¿no? Y de su relación con Fabio, y la verdad que, Claro. bueno, no, fue increíble, la verdad que increíble. Yo la verdad es que sabemos que estaba grande, que no estaba bien, que estaba en un geriátrico, pero así todo es muy fuerte. Que no esté más Rodolfo, ¿no? Es muy raro, porque, bueno, una persona que estuvo no siempre ahí hace tantos años, ¿no? Alguien que empezó tan joven, y que yo me acuerdo de haber visto Juan Moreira, la vi cuando era chico en el cine, y me acuerdo cómo me impactó mucho. Javier, es muy valioso tu testimonio porque conocemos mucho la carrera de Rodolfo, pero no sabemos mucho sobre él porque precisamente no daba tantas entrevistas, no hablaba mucho por fuera de las películas que hacía, las series de televisión o arriba del teatro. ¿Por qué crees que le gustó Filosofía de Vida y qué tenía esa historia que algunos no tuvimos la oportunidad de ver en teatro que pudiera reunir semejante elenco, ¿no? Como Claudia Lapacó, Halcón y Bebán? Tal cual, bueno, no se lo olvidemos de los jóvenes que estaban. Sí, es Marco verdad. Antonio Caponi, Sí. por Y supuesto. Alexia Moyano. Y Alexia Moyano, Ahí claro. está, Marco Antonio Caponi. Yo creo que fue una conjunción de cosas, se alinearon los planetas. Realmente, además fue una obra, es una obra que yo había visto en México. Yo hacía rato que con Alfredo Halcón veníamos conversando,
que teníamos ganas de hacer algo juntos, pero bueno, no encontrábamos el material adecuado, y cuando veo en México esta obra, enseguida dije, este es un personaje para Alfredo. Y bueno, y había algo en la obra que eran estos dos, ¿no?, filósofos, rivales, que habían sido muy amigos, que se reencuentran, que de algún modo reflejaba, no porque hubiera habido alguna rivalidad entre Alfredo y Levar nunca en su vida, que no la hubo, pero sí había algo del reencuentro. Y sobre todo, bueno, también el reencuentro con Claudia, que había sido su mujer. La madre de dos de sus hijos, y que fue un encuentro también muy, me acuerdo, el primer día de ensayo, digamos, el reencuentro entre Rodolfo y Claudia era algo muy fuerte, y fue muy lindo también eso porque de algún modo, bueno, pudieron volver a vincularse, a dialogar, a charlar, a juntarse, y eso también fue muy fuerte y muy lindo, haber sido parte y testigo de eso, la verdad que... Y Javier, vos le proponés la idea a Rodolfo como, y en todo caso la idea también de sumar a Claudia Lapacó al elenco. Sí, en realidad veníamos pensando, digamos, con la producción. La producción la llevaron adelante Pablo Compel y Adrián Suar, con Alfredo, digamos, quienes lo iban a acompañar. Y era este personaje, claro, era un personaje que entraba, ¿no?, avanzada la obra, y que se hablaba muchísimo de él, y uno dice, bueno, cuando entre tiene que ser alguien que al público, ¿no es cierto?, lo valore, lo también, impacte, ¿no? ¿Y quién mejor, ¿no es cierto?, que Rodolfo? Y era muy lindo ver el vínculo entre Rodolfo y Alfredo. O sea, cuando pensamos, bueno, Rodolfo Bebán, Alcón estaba encantado con la idea, y realmente yo creo que Rodolfo aceptó por su admiración y sus ganas de trabajar con Alfredo. Creo que esa fue la gran motivación que tuvo, y la verdad que fue un proceso muy hermoso. ¿Cuánto tiempo estuvo en cartel? Yo recuerdo haberla visto, pero ¿cuánto tiempo estuvo? Ya, ¿sabes qué? No me acuerdo. Ahora se me dice exactamente. Estamos en el 2011. Sí. Y, la vi dos veces, y las dos veces la sala totalmente llena, obviamente, teniendo esos protagonistas. ¿Qué pasaba con el público? Porque me imagino que había muchos espectadores de películas y series quizás de los 60 y de los 70 que iban para encontrarse con esos actores, pero arriba del escenario, ¿no? Sí, y eso es claro, bueno, eso era realmente muy fuerte, y la gente lo agradecía mucho, pero además había algo que tenía la obra, que era muy lindo, que era que en definitiva estos dos personajes, que eran dos filósofos, eran dos atorrantes, ¿no es cierto? ¿No? Que habían sido los dos, el personaje de Bebán había sido amante de la actual, el personaje de Claudia Lapacó, ¿no es cierto? Sí. Entonces y era, ¿no? Culebrón. Y esa es la gracia de la obra, que eran dos atorrantes, había algo de la intimidad, digamos, de los personajes, dos personajes muy inteligentes, pero que ponían su inteligencia al servicio de decirse unas barbaridades y de tonterías muy grandes. Entonces, eso tiene una gracia que incluso, yo me acuerdo que cuando Alfredo hablábamos de la obra, él me decía, pero ¿por qué crees que yo tengo que hacer este personaje? Y yo decía, es que Alfredo, o sea, este personaje es un pillo. ¿Qué es lo que era Alfredo? Era la parte por ahí que la gente no conocía de Alfredo. Que Alfredo era un pillo, era un tipo muy divertido, digamos, que le gustaba mucho divertirse, y que tenía mucho sentido del humor. Digo, y eso es una parte tuya que el público no conoce, ¿no? Le decía Alfredo. Claro. Y creo y en ese sentido, los dos haciendo un gran trabajo sobre el escenario también podían mostrar ese, ¿no es cierto?, ese aspecto no más pícaro, ¿no?, de ellos,
y eso también era algo que el público disfrutaba mucho, ¿no? Porque no era ver a esos dos grandes actores haciendo, ¿no es cierto? Claro, y cierto también de movida, cierto morbo, ¿no? En el sentido de esto que hablábamos recién, Claudia, juntarse con él, y después eran, dos grandes actores. Se había rumoreado que había pica entre ellos. Dos personas que no era verdad. De bien, que sí habían estado juntos, pero ya había pasado mucha agua bajo el puente. Sí, había y sido podían disfrutarse arriba del escenario. Y eso es lo que se veía. Claro, claro. Sí, además, bueno, de eso era una... Hacía 40 años que se habían separado. Claro. Pero viste la prensa, bueno, se vuelven a juntar. Nada, son dos actores. Ahora, ¿no lo viste más después de la obra? Después no, porque bueno, esto que les contaba, ¿no? Que Rodolfo era un tipo tremendamente, no era nada social y además cuando estábamos ensayando, esto después Claudia me lo dijo, yo me daba cuenta que él había empezado a sufrir el Parkinson, ¿no es cierto? Y entonces, si él era, un actor que su cuerpo es su instrumento, sí. Entonces él no quería que lo vieran mal, ¿cierto? Claro. Y luego eso, la verdad que no lo volví a ver, fue lo último que hizo, por eso digo también, fue una alegría que se hubiera dado esa oportunidad para que el público lo volviera a ver a Rodolfo trabajando y en un escenario en vivo. Así que creo que llegó en el momento justo ese proyecto para él, obviamente para todos los que estábamos alrededor, que fue un privilegio. Javier, aprovecho que te tengo acá para preguntarte en qué estás trabajando, si nos puedes adelantar algo y contarnos lo que estás haciendo actualmente. Sí, ahora estoy con Las Irresponsables, una obra mía que dirijo en el Teatro Astros con Gloria Carrás, Julieta Díaz y Paula Krum. Sí. Y después en el Espacio Callejón, que es el espacio que yo manejo, estamos con Luz Testigo, que es una obra muy linda que estamos haciendo hace más de un año y los días martes. Y ahora empezamos hoy mismo con El Recurso de Amparo, que es una obra de Laura Oliva que habíamos estrenado en el 25 de mayo y ahora empezamos temporada en el Callejón también. Y después tengo proyectos para el año que viene, pero que están ahí, le estamos dando forma, así que todavía no puedo decir nada. Bueno, quizás lo invitamos un día, viene acá al cuando se puedan contar. Cuando se puedan contar y los tenemos acá, nos tomamos un cafecito y charlamos. Siempre un placer, Javier, y muchísimas gracias. Por charlar con nosotros. Gracias. Por favor, gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Muy bien.